Buenos días, bienvenidos a la sesión 4 de nuestro curso Vida que transforma vidas. En este capítulo 4 leemos acerca de una de las características personales más fuertes de Santa Teresa, que es la determinación, que ella, para hacerla todavía más fuerte, le llama la determinada determinación. Bueno, ya saben que yo soy Claudia Morales Cueto, que los acompaño en este aprendizaje, pero las enseñanzas son de nuestra maestra Teresa de Jesús, y la invitación de este curso es que al leer su vida también vayamos nosotros mirando la nuestra, apreciando nuestra propia historia, reencuadrando cosas que quizá en su momento no entendimos y sobre todo animándonos a tener una relación más cercana con Dios. Ya conversamos antes de grabar qué ha resonado en nosotros en este capítulo, en el capítulo pasado, el capítulo 3, que habla de Teresa interna en el colegio. Este capítulo 4 lo vive prácticamente 30 años antes de que escriba el libro. Ella entra a la vida religiosa a los 20 años y escribe el libro que leemos, el libro de la vida, en 1565, 30 años después, cuando ya ha fundado el convento de San José de Ávila. Como les digo, su mirada es una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás, capitalizando sus experiencias a la luz de Dios, mirando todo lo que Dios le ayudó y todo lo que ella fue creciendo. Hay una gran mirada de aprecio a lo que vivió. En este capítulo trata de sus 3 primeros años como monja. En 1535 entra a la vida religiosa al convento de la Encarnación de Ávila. Lo hace con mucha determinación y con mucho esfuerzo, y a eso sigue un gran gozo. Después, el cambio de vida la enferma, y esto hace que su padre la lleve a Becedas, un lugar ahí en la sierra de Castilla, cerca de Ávila, porque los médicos de Ávila no la podían curar. Después, en ese viaje, descubre un libro que le da su tío Pedro, que se llama El Tercer Abecedario, escrito por el franciscano Francisco de Osuna. Este libro es fundamental para Santa Teresa porque encuentra una nueva manera de orar. Y en este capítulo es importante subrayar qué descubre ella como principiante en la oración. Creo que este es uno de los valores más importantes del libro de la vida, que ella con autenticidad nos narra que pues tuvo que aprender a hacer oración como todos, y que eso le costó trabajo, que tuvo que aprender a manejar su atención, su afectividad, muchas cosas. La determinación, que es clave en este capítulo, es una virtud muy teresiana. Es una decisión dinámica, lanzada, generosa, sin vacilaciones. O sea, una decisión que una vez que tomo, me lanzo, no la sigo pensando. En el camino espiritual es imprescindible tener el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, y para eso se necesita determinación. Algo muy tierno que nos narra Teresa es que Dios toma en cuenta aún los deseos buenos, y por eso no hay que tener miedo de ser decididos. A veces no nos decidimos a hacer las cosas porque nos da miedo fracasar, porque sentimos que no estamos preparados, porque sentimos que no tenemos los recursos, porque nos da miedo el que dirán. Pero Teresa, en su experiencia, dice, bueno, Dios toma en cuenta hasta los buenos deseos, y lo poquito que ella dice que hizo, Dios le ayudó a hacerlo todavía más grande. Y algo que nos muestra su mentalidad de crecimiento es que dice que la actitud es de caerse y levantarse. Ella en varios libros dice cayendo y levantando. Es decir, que cuando yo quiero poner en práctica una buena inspiración o llegar a una meta o hacer un viaje a algún lugar, va a haber obstáculos. Y aunque, por ejemplo, si voy en un viaje en carretera, hay un bloqueo,
bueno, puedo buscar una ruta alterna. Si quiero ser una persona orante y me distraigo, bueno, puedo encontrar la forma de superar ese obstáculo entendiendo cómo son los mecanismos de mi atención, por ejemplo. O si estoy trabajando en un proyecto creativo, seguramente habrá momentos en los que tenga dificultades, pero hay otra manera de realizarlo. Entonces, la determinación no es actuar impulsivamente. Santa Teresa le estuvo discerniendo, pensando mucho si le convenía o no ser religiosa. Y una vez que se determina, pues actúa esa decisión. Como les decía, encuentra en el tercer abecedario una nueva manera de hacer oración, que es la oración de recogimiento. ¿Qué es la oración de recogimiento? Es entrar dentro de uno mismo, recogerse y ponerse en la presencia de Dios. Es un tipo de oración a la que todos podemos acceder. Es una oración en silencio, es un encuentro entre la persona y Dios en el interior de la persona, o como Santa Teresa lo llama, en el pequeño cielo, que así le llama en el libro de Camino de Perfección. Para poder hacer esto de recogernos interiormente, dice que hay que tener siempre un libro espiritual o el Evangelio. Dice que sea como escudo que recibe los golpes de los muchos pensamientos. Así, quien no discurre necesita lección. Una forma de orar que era común en su época era una meditación más intelectual. Por eso es discurrir. Tal vez pensar en algo, en un paso de la pasión, por ejemplo, y estar analizándolo con la mente, con nuestra capacidad cognitiva. Ella nos dice en este capítulo que ella no discurría, ella no tiene, para ella, dice que no tiene una mente analítica, no discurre, no hace argumentos. Por eso dice que necesita lección, necesita leer algo que otra persona ya haya escrito, como el libro este del tercer abecedario o el Evangelio para conocer mejor a Jesús. Y de esta manera sus pensamientos, que son muchos y le dan golpes, o sea, la atacan, como nos atacan a nosotros cuando queremos estar en un momento de encuentro con Dios, la idea central del Evangelio o del libro espiritual le ayudan a enfrentar estos golpes. Es decir, tener un punto de meditación o donde centrar la imaginación le ayuda a manejar la distracción. La segunda manera de hacer oración que nos muestra es traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente, y esta era mi manera de oración. Santa Teresa así descubre también una forma afectiva de hacer oración, es encontrarse con Jesús en el recogimiento y, como nos va a decir más adelante en el capítulo 13, mirar que Jesús la mira. Crear este espacio de intimidad en el que hay un cruce de miradas entre los ojos del alma y los ojos de Jesús. Y esto también es una manera de centrar la atención, centrar los pensamientos, centrar el afecto en la presencia de Dios en ese momento de recogimiento que podemos tener. ¿Cuáles son las determinaciones que Teresa menciona en este capítulo? Dice, se determina, el Señor la ayuda a forzarse a sí misma a tomar el hábito. Era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastarán mis consideraciones para ir adelante. Entonces, ella toma la decisión, pero se da cuenta que necesita de la ayuda de Dios y que es Dios quien la ayuda más. Tiene momentos de dolor, como dejar la casa paterna, que dice que siente que se le descoyuntaban los huesos, pero también tiene gozo. Mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. El gozo es mayor y esto la marca, porque es como el beso de Dios que recibe
por haber perseverado. Cuando de esto me acuerdo, no hay cosa que delante se me pusiese, por grave que fuese, que dudase en acometerla. Se da cuenta que su pequeño o grande esfuerzo es acompañado por la gracia de Dios y que Dios le ayuda a ser fuerte. En este proceso nos aconseja determinarse y hacer caso de las buenas inspiraciones, no dejarlas de poner por obra. Es decir, que si hay una inspiración repetida, es hacer caso de esa moción, ese movimiento interno por el cual podemos hacer algo bueno por Dios. No huye de las ocasiones, al final del capítulo nos dice, y se aleja del camino de oración que había iniciado. Repasa su vida y proclama la grandeza de Dios diciendo, he visto claro no dejar sin pagarme, aún en esta vida, ningún deseo bueno. Este es el convento, la capilla del convento de la Encarnación, al que entró Santa Teresa. En los materiales que les voy a enviar después de la clase, les voy a mandar un video de cómo es el convento por dentro. Y para que se den cuenta más o menos de dónde estaba este convento, esto es lo que se ve desde la capilla del convento, se ve la muralla de Ávila. El convento está fuera de Ávila, en una distancia que se puede caminar, ha de ser 1 kilómetro o menos para llegar a la, bueno, no menos, yo creo de 1 kilómetro para llegar a la muralla. Y la casa de Teresa, de donde ella sale para ser monja, estaba dentro de la muralla. En nuestra sección Amigos de Teresa, vamos a hablar hoy de Francisco de Osuna. Francisco de Osuna y Teresa nunca se conocieron. O sea, no es que hayan sido amigos de tomar cafecito juntos, pero a veces los autores que leemos y que nos marcan la vida, de alguna manera se vuelven nuestros amigos, porque encontramos respuestas para temas que nos ayudan a tener un mayor sentido de vida, que nos ayudan a crecer, nos dan respuestas a nuestras preguntas más importantes. Francisco de Osuna aún vivía en Castilla cuando Teresa lo lee. Él publicó su obra, El Tercer Abecedario, en Toledo en el año 1527. Teresa lo lee acompañada de la soledad, está enferma, ya está en Castellanos de la Cañada o en Becedas, cuando está en esa etapa de que está buscando curación a sus enfermedades, tiene más o menos 23 años, ¿no? Y dice, época de buenos libros, no quise usar otros. El tercer abecedario le ayuda a tener más gusto por la soledad y a valorar que le puede ayudar a hacer oración, contemplar la vida de Cristo. Este capítulo nos muestra algunas características del carácter y la personalidad de Santa Teresa, pero como les digo, también nos muestra cómo descubrió y fue desarrollando una forma de orar. Dice cómo la ayudó el Señor para forzarse a sí misma para tomar hábito y las muchas enfermedades que su majestad la comenzó a dar. En estos días que andaba con estas determinaciones, ¿se acuerdan que el capítulo pasado termina con que ya se decide a ser monja? En estos días que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese de fraile, diciéndole la vanidad del mundo, y concertamos entre ambos de irnos de día, un día, muy de mañana, al monasterio donde estaba aquella mi amiga, que era al que yo tenía mucha afición. El monasterio donde estaba su amiga Juana Suárez o Juana Juárez es la Encarnación. Esta amiga era ya de mucho tiempo y Teresa, pues ya que va a entrar en un convento, le gusta ese donde está su amiga Juana. Puesto que ya en esta postrera determinación ya yo estaba de suerte que a cualquiera que pensara servir más a Dios o mi padre quisiera fuera, más me miraba ya al remedio de mi alma que del descanso. Ningún caso hacía de él. Entonces, ya en este momento de su vida,
Ella quiere servir a Dios, ya no le importa el descanso, ya no le importa pues estar ocupada de la moda o de eh, con quien las fiestas, cosas que le pueden interesar a una mujer joven. Acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí, o sea, como si se descoyuntara, que como no había amor de Dios que quitase el amor del Padre y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Bueno, Teresa y su hermano Juan salen de madrugada de la casa paterna. Juan la acompaña y la entrega, ya la están esperando las monjas en el convento de la Encarnación. Y Juan se va al convento de Santo Tomás. Ahí los frailes no lo estaban esperando y lo que hacen es que lo regresan a su casa y le dicen que si su padre está de acuerdo, lo van a recibir. El padre está de acuerdo, Juan entra como novicio al convento de Santo Tomás, de los padres dominicos, pero muere al poco tiempo, bueno, en los siguientes años todavía siendo novicio. Teresa pues se queda en el convento y en cuanto entra y el padre ve esa decisión, la respeta. Eh, Él no estaba de acuerdo, pero respeta la decisión de Santa Teresa. Y esto también es importante. No había amor de Dios que quitase el amor del Padre y parientes. Es decir, no porque amemos a Dios vamos a dejar de querer a las personas si una persona elige una vocación religiosa. El amor de Dios lo que hace es que plenifica el amor a la familia, nos libra de algunas cosas que, como dice Teresa, no son amor, sino que son deseos de control, son dependencia. El amor de Dios plenifica el amor a la familia. En tomando el hábito, o sea, en cuanto tomé el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle, la cual nadie no entendía de mí, sino grandísima voluntad. Entonces, la gente no pensaba que ella pudiera ser perseverante en su vocación. Por eso dice, nadie no entendía de mí, pero Dios le dio la fuerza. A la hora me dio un gran contento de tener aquel estado, que nunca jamás me faltó hasta hoy, y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Es decir, 30 años después que lo escribe, dice que nunca le ha faltado este gusto, este contento por ser monja. Su vocación se probó muchas veces, pero ella realmente fue muy contenta en esta vocación de religiosa. Dábanme deleite todas las cosas de la religión, o sea, la vida, el estilo de vida que tenían las monjas, rezar, tener momentos de silencio. Y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala. Y acordándoseme que estaba libre de aquello, me daba un nuevo gozo, que yo me espantaba y no podía entender por dónde venía. En los capítulos pasados vimos que Teresa, pues como en su vida de familia, tenía una posición acomodada en la que tenía criadas que se ocupaban de barrer, que ahora ella tiene que barrer en el convento, de barrer o limpiar o preparar la comida. Y a ella le llama la atención, ¿no? Que está contenta haciendo cosas del cuidado de la casa, a diferencia de antes que estaba ocupada en su apariencia, en tener comodidad, pero eso le da mucho gozo esta nueva vida. Cuando de esto me acuerdo, no hay cosa que delante se me pusiese, por grave que fuese, que dudase de acometerla. Fíjense, estos recuerdos, Teresa ya fundó un nuevo convento,
30 años después, cuando tiene 47 años, funda el convento de San José de Ávila. Fue algo muy difícil. Y haciendo este recuento de su adolescencia, cómo fue su vocación, se da cuenta que desde joven ha sido determinada y que Dios la ha ayudado. Y por eso dice, no hay cosa que delante se me pusiese, por grave que fuese, que dudase en acometerla. Porque se ha dado cuenta que la fuerza no viene de ella, sino su decisión es importante, pero la fuerza viene de Dios, dice. Porque ya tengo experiencia en muchas que si me ayudo al principio a determinarme a hacerlo, que siendo solo por Dios, hasta comenzarlo quiere, para que más merezcamos, que el alma sienta que el espanto, y mientras mayor, si sale con ello, mayor premio y más sabroso se hace después. Aún en esta vida lo paga su majestad por unas vías que solo quien goza de ello lo entiende. Es decir, como ella lo ve, es que Dios quiere que cuando quiere algo bueno o algo nos está pidiendo, quiere que nos decidamos, aunque tengamos temor, preocupación, y una vez comenzado, Dios bendice esa decisión y las cosas se logran. Esa es la experiencia de Teresa. Esto tengo por experiencia, como he dicho, en muchas cosas harto graves. Y así jamás aconsejaría, si fuera persona que hubiera de dar parecer, que cuando una buena inspiración acomete muchas veces, se deje por miedo de poner por obra. Que si va desnudamente solo por Dios, no hay que temer sucederá mal, que poderoso es para todo. Sea bendito por siempre. Amén. Si va desnudamente solo por Dios, quiere decir que esta inspiración no está buscando, la persona no está buscando ser más famosa, ganar dinero, ser popular, que todos digan que es buena, que vean que hace cosas buenas. No, sino solo hacerlo por Dios. Y Dios va a bendecir esa obra. Bastara, oh sumo bien y descanso mío, las mercedes que me habíais hecho hasta aquí, de traerme por tantos rodeos vuestra piedad y grandeza a estado tan seguro y a casa donde había muchas siervas de Dios de quien yo pudiera tomar para ir creciendo en su servicio. Ella siente que realmente le ayuda a vivir en la comunidad, que hay mujeres buenas de las que ella puede aprender. Por eso dice de quien yo pudiera tomar ejemplo. No sé cómo he de pasar de aquí cuando me acuerdo la manera de mi profesión y la gran determinación y contento que la hice y el desposorio que hice con vos. Teresa entra en 1535, el 2 de noviembre de 1535, y su noviciado dura un año. Su profesión la hace el 2 de noviembre de 1536 y bueno, ahí hace sus votos como esposa de Cristo. Ese es el desposorio que hace como religiosa. Esto no lo puedo decir sin lágrimas, y habían de ser de sangre y quebrárseme el corazón, y no era mucho sentimiento para lo que después os ofendí. Paréceme ahora que tenía razón de no querer tan gran dignidad, pues tan mal había de usar de ella. Mas vos, señor mío, quisisteis ser casi 20 años que usé mal de esta merced, ser el agraviado porque yo fuese mejorada. No parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de lo que os había prometido, aunque entonces no era esa mi intención. Mas veo tales mis obras después que no sé qué intención tenía, para que más se vea quién vos sois esposo mío y quién soy yo. Que es verdad cierto que muchas veces me templa el sentimiento de mis grandes culpas, el contento que me da que se entienda la muchedumbre de vuestras misericordias. Bueno, ¿qué grandes culpas tiene Teresa? Las vamos a ir conociendo en otros capítulos, pero ¿a qué se refiere? Entra, como nos pasa cuando con algo nuevo, entra con mucho entusiasmo, está muy contenta, va riendo, le gustan los momentos de oración. Y poco a poco ese fervor se va perdiendo. Y entonces se dedica más a estar en el locutorio recibiendo visitas
Y esto incluso la priora le gustaba porque como Teresa tenía muy buena conversación, iba gente al convento a conversar con ella y dejaban buenos donativos. Pero esto hace que Teresa se distraiga por completo de su relación con Dios y está ya más pendiente de las conversaciones que tiene en el locutorio, de las cosas que pasan fuera del convento. Pero dice, ¿no?, que le templa, le da consuelo el sentimiento de sus grandes culpas, o sea, atempera, lo hace más tenue el sentimiento de sus grandes culpas, el contento que le da que se entienda que Dios es grandemente misericordioso, que le da muchedumbre de misericordia. ¿En quién, Señor, pueden así resplandecer como en mí, que tanto he oscurecido con mis malas obras las grandes mercedes que me comenzasteis a hacer? Ay de mí, criador mío, que si quiero dar disculpa, ninguna tengo. Ni tiene nadie la culpa sino yo, porque si os pagara algo del amor que me comenzasteis a mostrar, no le pudiera yo emplear en nadie sino en vos, y con esto se remediaba todo. Pues no lo merecí ni tuve tanta ventura. Válgame ahora, Señor, vuestra misericordia. La mudanza de la vida, o sea, el cambio de vida, de su vida de hija de familia a la vida de monja y de los manjares, es decir, de los alimentos, me hizo daño a la salud, que aunque el contento era mucho, no bastó. Comenzáronme a crecer los desmayos y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien le veía, y otros muchos males juntos. Y así pasé el primer año con harta mala salud, aunque no me parece ofendí a Dios en él mucho. Y como era el mal tan grave, que casi me privaba el sentido siempre, y algunas veces del todo quedaba sin él, era grande la diligencia que traía mi padre para buscar remedio. Su padre, pues, busca curación para ella, busca médicos, tenía diligencia, o sea, hacía acciones diligentes para buscar remedio, pero como no le dieron los médicos de aquí, que es Ávila, procuró llevarme a un lugar a donde había mucha fama de que sanaban ahí otras enfermedades, y así dijeron harían la mía. Entonces el padre la saca del convento para llevarla a Becedas. Fue conmigo esta amiga que he dicho que tenía en casa, que era antigua, o sea, una vieja amiga. En la casa que era monja no se prometía clausura. Esto también es importante. Teresa entra al convento de la Encarnación. Es un convento grande en el que vivían entre 180 y 200 monjas y no prometían clausura. Esto quiere decir que podían salir a visitar a sus parientes, podían salir a pasar tiempo con su familia o a acompañar enfermos o, como en este caso, Teresa, a curarse. Estuve casi un año por allá y a los 3 meses de estar en ese lugar, padeciendo tan grandísimo tormento en las curas que me hicieron tan recias que yo no sé cómo las pude sufrir. Y, en fin, aunque las sufrí, no las pudo sufrir mi sujeto, o sea, mi cuerpo, mi sujeto, como diré. Había de comenzarse la cura en el principio de verano y yo fui en el principio del invierno. Todo este tiempo estuve en casa de la hermana que he dicho, María de Cepeda, su hermana mayor, que estaba en la aldea, esperando el mes de abril, porque estaba cerca y no andar yendo y viniendo. Entonces, Teresa va a casa de su hermana en Castellanos de la Cañada, se queda con ella a esperar que pase el invierno para en abril ir a Becedas, donde está la curandera, que seguramente tenía que ser en primavera para que salieran las hierbas con las cuales ella curaba. Los inviernos en la Sierra de Castilla pues son inviernos fuertes, con nieve, con mucho frío, entonces las plantitas que necesitaba no estaban. Las curas que le hace la curandera pues incluían muchas purgas y por eso Teresa cada vez se va quedando más débil. Cuando iba,
me dio aquel tío mío, Pedro de Cepeda, que tengo dicho, que estaba en el camino, un libro. Llámase Tercer Abecedario, que trata de enseñar la oración de recogimiento. Y puesto que este primer año había leído buenos libros, que no quise más usar de otros porque ya entendí el daño que me habían hecho, no sabía cómo proceder en oración, ni cómo recogerme. Fíjense, nos está contando sus principios como orante. Y así holguéme mucho con él y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Y como ya el Señor me había dado don de lágrimas y gustaba de leer, comencé a tener ratos de soledad y a confesarme a menudo y comenzar aquel camino, teniendo aquel libro por maestro, porque yo no hallé maestro, digo confesor, que me entendiese. Aunque le busqué, en 20 años después de esto que digo, que me hizo harto daño para tornar muchas veces atrás, y aun cuando para del todo perderme, porque todavía me ayudará a salir de las ocasiones que tuve para ofender a Dios. Esta falta de maestro es algo que a Santa Teresa la motiva para escribir este libro. Como dijimos en la clase primera, Santa Teresa quiere engolosinar a las almas, darnos a probar qué es esto de orar, para que nosotros nos determinemos a la amistad con Dios. Y ella aquí nos dice, tuve el libro, del libro aprendí, me hizo daño o me hizo falta no tener un maestro que entendiese estos deseos de orar. Es un momento en el que también tenemos que entender que la oración mental, la oración en silencio para las mujeres estaba prohibida, porque los inquisidores pensaban que pues a las mujeres era más fácil que las tentara el demonio. Pero Santa Teresa encuentra este libro y va creciendo en la forma de atender a la presencia de Dios en su interior, ya no solo con la mente, sino con el afecto. Y después dice, comenzóme su majestad a hacer tantas mercedes en estos principios, que al fin de este tiempo que estuve aquí, en Castellanos de la Cañada, que era casi 9 meses en esta soledad, aunque no tan libre de ofender a Dios como el libro me decía, mas por esto pasaba yo, parecíame casi imposible tanta guarda. Tenía la de no hacer pecado mortal y pluguiera, es decir, quisiera, pluguiera a Dios la tuviera siempre. De los veniales hacía poco caso y esto fue lo que me destruyó. Comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino que me hacía merced de darme oración de quietud y alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía que era lo uno ni lo otro y lo mucho que era depreciar, que creo que me fuera gran bien entenderlo. Ya con sus, o sea, 30 años después, ya que ha vivido experiencias místicas, que ya ha tenido asesores espirituales, entiende lo que ella vivió cuando era joven. La oración de quietud es una oración en la que el alma reposa en la presencia de Dios, un principio de oración contemplativa, ya es oración contemplativa, y la oración de unión que tenía, pues era de unir su voluntad a Dios, aunque dice que era tan rápida como un Ave María, o sea, esporádica, pasaba rápido. Verdad es que duraba tan poco esto de unión que no sé si era Ave María, más quedaba con unos efectos tan grandes que con no haber en este tiempo 20 años, me parece, traía el mundo debajo de los pies. Y así me acuerdo que había lástima a los que seguían, aunque fuese en cosas lícitas. O sea, tenía lástima a las personas que seguían ocupados en cosas del mundo, aunque fueran cosas lícitas, porque ella se sentía muy contenta con su vida de religiosa. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente. Y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, o sea, algún paso de la pasión, le representaba en lo interior, usaba su imaginación para representarlo. Aunque lo que más me gustaba aunque lo más gustaba en leer buenos libros, que era toda mi recreación.
porque no me dio Dios talento de discurrir con el entendimiento, ni de aprovecharme con la imaginación, que la tengo tan torpe, que aún para pensar y representar en mí, como lo procuraba, traer la humanidad del Señor nunca acababa. Es decir, Teresa no siente que ella tenga la preparación o la capacidad argumentativa para analizar cosas en la meditación. Por eso dice que no tiene talento de discurrir. Aunque vemos que en sus libros discurre, ¿eh? Pero bueno, esa es como ella se ve a ella misma. Otra cosa que dice, no me podía aprovechar de la imaginación para hacer grandes representaciones mentales de eh, cosas que no existen en la realidad física. Pero, ¿qué hacía? Procuraba pensar y representar en mí, traer la humanidad de Cristo. Dice, y aunque por esta vía de no poder obrar con el entendimiento, llegan más presto a la contemplación si perseveran, es muy trabajoso y penoso, porque si falta la ocupación de la voluntad y el haber en qué se ocupe en cosa presente el amor, queda el alma como sin arrimo ni ejercicio, y da gran pena la soledad y sequedad, y grandísimo combate los pensamientos. Esto lo subrayé porque es muy importante para nosotros como principiantes de la oración. Cuando comenzamos a hacer oración, y bueno, le puede pasar a cualquier persona, aunque ya tenga años de hacer oración, tiene que ver mucho cómo estamos interiormente. Los momentos que tenemos preocupaciones o si estamos si no hemos sido unas personas que hayamos ejercitado también nuestro conocimiento propio, es más fácil que los pensamientos de cualquier cosa nos saquen. Tú siéntate en silencio y vas a ver que los pensamientos bullen, ¿no? Y entonces un pensamiento quiere decir, le tengo que hablar a alguien, tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que ir al súper, tengo tal junta, necesito escribir tal cosa, estoy triste por esto, me siento emocionada por lo otro. Los pensamientos bullen, 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 bullen. Entonces, algunas personas enfocan su atención en el discurrir, es decir, analizar los libros o meditar acerca de algo de forma discursiva. Santa Teresa dice que ella no podía. Tampoco podía imaginar, representar escenas del Evangelio con mucho detalle. O sea, eso no lo podía hacer. Pero descubre que puede estar con Cristo de una forma muy importante. Es ocupando el amor. La oración teresiana es una oración afectiva también. Una oración en la que se ocupa la energía psíquica de la atención, ponemos la atención en la presencia de Cristo en nuestro interior o de Dios Padre o de la Trinidad, ponemos atención en esa presencia interior con la inteligencia, pero también con el amor. Voy a volver a leer esto porque dice, aunque por esta vía de no poder obrar con el entendimiento, o sea, de no razonar, llegan más presto a la contemplación si perseveran, es muy trabajoso y penoso. ¿Por qué? Porque está la persona luchando contra sus distracciones. Porque si falta la ocupación de la voluntad y el haber en qué se ocupe en cosa presente el amor, queda el alma como sin arrimo, o sea, sin apoyo, sin ejercicio, y se empieza a sentir sola y seca. Y los pensamientos dan grandísimo combate. Entonces, necesitamos presentarnos en la oración así, completos, como estamos, con cómo estemos, con flojera, con tristeza, con enojo, con alegría, con determinación, como estemos, cada día estamos diferentes y por eso la oración es también un momento de conocimiento propio. Voy descubriendo cómo estoy cada día. Y así me presento a Dios, enfoco mi atención, que es mi capacidad cognitiva, o sea, es la energía de mi capacidad cognitiva, enfoco mi atención en la presencia de Cristo
y enfoco también mi amor. Y esto nos va a decir todavía más cómo podemos seguir creciendo en la oración. A personas que tienen esta disposición, les conviene más pureza de conciencia que a las que con el entendimiento pueden obrar, porque quien discurriendo en lo que es el mundo y lo que le debe a Dios y en lo mucho que sufrió y lo poco que le sirve y lo que da a quien le ama, saca doctrina para defenderse de los pensamientos y de las ocasiones y los peligros. Pero quien no se puede aprovechar de esto, es decir, del discurrir de todos estos argumentos, tiénele mayor y conviénele mucho ocuparse mucho en lección, pues de su parte no puede sacar ninguna. Es penosísima esta manera de proceder, que si el maestro no enseña, aprieta en que sin lección, que ayuda mucho para recoger. A quien de esta manera procede, le es necesario, aunque sea poco lo que lea, sino en lugar de la oración mental que no puede tener. Digo que sin esta ayuda, le hacen estar mucho rato en la oración, que será imposible durar mucho en ella, y le hará daño a la salud si porfía, porque es muy penosa cosa. Si tú alguna vez has ido a un retiro de silencio o has tratado de hacer oración en silencio y no puedes, necesitas empezar, como nos dice Teresa, tener una lección, tener una lectura espiritual, leer un fragmento del Evangelio, de preferencia el Evangelio del día, y tus pensamientos enfocarlos en esto. Eso se vuelve como un ancla que permite que, aunque te distraigas, puedas regresar a esta meditación, a este pensamiento, a esta frase, y usando también la capacidad afectiva. Ahora me parece que proveyó el Señor que yo no hallase quien me enseñase, o sea, que el Señor quisiera que ella no encontrara quien le enseñara, porque fuera imposible, me parece, perseverar 18 años que pasé este trabajo, 18 años tratando de entender cómo hacer oración. Y en estos grandes sequedades por no poder, como digo, discurrir. En todos estos, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. ¿Cuál es esta mucha gente con la que va a pelear si no tiene lección? Sus propios pensamientos. Y no es que fueran malos pensamientos. Observa esta semana tu mente y la mente tiene esta tendencia. Nos desplaza en el tiempo, nos hace pensar en cosas del pasado, cosas que nos arrepentimos o que nos gustan o que vivimos, o nos hace anticipar el futuro, lo que vamos a hacer, alguna preocupación, algo que tememos que pase. Pero en la oración necesitamos estar en el momento presente con la atención centrada en Dios, y en el caso de Santa Teresa nos aconseja en Cristo. Si no tenemos la lección del Evangelio o de algún libro espiritual, es más fácil que nuestra mente parezca olla de palomitas de maíz, llena de palomitas que van reventando, y no estamos en lo que tenemos que estar. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada, porque la sequedad no era lo ordinario, mas era siempre cuando me faltaba libro, que era luego desbaratada el alma y los pensamientos perdidos. Con esto los comenzaba a recoger y como por halago llevaba el alma. Fíjense, una vez que recogemos los pensamientos, también el alma, nuestra ser espiritual, que también somos nosotros, puede estar más centrado en Dios. Y muchas veces en abriendo el libro no era menester más. Otras leía poco, otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía. Parecíame a mí en este principio que digo, que teniendo yo libros y cómo tener soledad, que no habría peligro que me sacase de tanto bien. Y creo con el favor de Dios fuera así si tuviera maestro o persona que me avisara de huir de las ocasiones en los principios y me hiciera salir de ellas si entrara con brevedad. Y si el demonio me acometiera entonces descubiertamente,
parecíame en ninguna manera tornara gravemente a pecar, mas fue tan sutil y yo tan ruin que todas mis determinaciones me aprovecharon poco, aunque muy mucho los días que serví a Dios para poder sufrir las terribles enfermedades que tuve con tan gran paciencia como su majestad me dio. Muchas veces he pensado, espantada de la gran bondad de Dios, y regaládose mi alma de ver su gran magnificencia, misericordia. Sea bendito por todo, que he visto claro no dejar sin pagarme, aún en esta vida, ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía, aún en los ojos de quien los ha visto. Permite que su majestad se cieguen y los quita de su memoria. Dora las culpas, hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga. ¿A qué se refiere con dorar las culpas? Pues como se dora la madera en esta época del barroco, la madera se doraba con una hoja de oro y ya no parecía madera, parecía oro, como vemos, por ejemplo, en el retablo del Carmen de San Ángel y de tantas iglesias. Dice Teresa que Dios doraba sus culpas para que se vieran más sus virtudes, y que virtudes que él mismo le había dado. Quiero tornar a lo que me han mandado. Digo, que si hubiera de decir por menudo de la manera que el Señor se había conmigo en estos principios, que fuera menester otro entendimiento que el mío para saber encarecer lo que en este caso le debo, y mi gran ingratitud y maldad, pues todo esto olvidé. Sea por siempre bendito, que tanto me ha sufrido. Amén. Vamos a hacer un momentito de oración y vamos a tener un espacio de compartir estas enseñanzas que vemos en el capítulo. Te invito a que te sientes con los pies bien apoyados en el piso, con la espalda recta sin que esté rígida, y respira por un momento, suelta el aire con suavidad, y así como estás en este momento, toma conciencia de cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, cómo está tu corazón, y entra en tu pequeño cielo y mira que Jesús te mira. Centra tu atención en su mirada. Con tu imaginación pon tus ojos en la mirada de Jesús y exprésale lo que necesitas en este momento. Si te distraes, regresas a tu respiración y a la mirada de Jesús una y otra vez con suavidad.
y sabiendo que Dios está con nosotros, que estamos reunidas en torno a Él, aunque estemos cada quien en su casa, somos una comunidad en torno a Cristo. Pedimos por la salud de Rosy Goyaz y por la salud de Irene, que esta vez no se pudo conectar porque la operaron. Y rezamos unidos el Padre Nuestro, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les voy a mandar el trabajo en casa para que puedan trabajar en cosas que descubren de su propia vida y que les ayudan en su conocimiento personal y también para su oración. Y con esto llegamos al final de lo que es el tema expresado por Santa Teresa y pasamos a nuestro momento de compartir.